Bienvenidos, me dicen que ya estamos en onda, así que bienvenidos a todos los que estáis aquí congregados en esta mañana y también a los que estáis congregados a través de Internet. Así que bienvenidos a todos a este tiempo que vamos a pasar de comunión juntos y muy especialmente comunión con nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de los símbolos de su cuerpo y después a través de la alabanza a su nombre. Así que bienvenidos a este tiempo. Vamos a pedir la ayuda del Señor para esta reunión. Pues en tu presencia, Señor, por la fe y en base a lo que revelas en tu palabra, estamos reunidos como Iglesia de nuevo alrededor de Jesús para poder considerar su gloriosa persona, su salvación a nuestro favor y la esperanza de poder estar un día con Él. Que seas glorificado y bendecido y nos ayudes, Señor, en este tiempo de comunión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a tener una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 11 y 12. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 11 y 12. Para el cual, dice Pablo, se refiere al Evangelio, como luego veremos, yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro, por causa de lo cual también padezco estas cosas. Estaba en la cárcel. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Versículo 18. Concédale el Señor, se refiere a Onesíforo, hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuánto sirvió en Éfeso. Y la última lectura en el capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, hay 3 a los que tengo un aprecio especial. Son esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pedro y el libro de Apocalipsis, el quinto y último documento de los 5 que nos han llegado del apóstol Juan. El valor que encuentro a estas 3 cartas es que tienen algo en común. Son los últimos documentos que nos han llegado de estos 3 grandes apóstoles del Señor Jesucristo: Pedro, Juan y Pablo, el último de todos los apóstoles, tal como él mismo se califica en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y tanto la segunda carta a Timoteo como la segunda de Pedro, así como el libro de Apocalipsis, vienen a ser como las últimas voluntades o los testamentos antes de su muerte de cada uno de estos 3 grandes apóstoles de Jesús. Por ejemplo, Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado. El texto literal dice para ser derramado como libación. Una libación consistía en derramar un líquido, ¿no? Y se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento, donde se preparaba una especie de líquido con vino y al final de los sacrificios se derramaban delante del Señor. Y el tiempo de mi partida, es decir, de mi muerte, es inminente, escribe el apóstol Pablo. Y Pedro escribe algo parecido en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, pues considero, dice Pedro en esta ocasión, justo, mientras estoy en este tabernáculo, mientras estoy en el cuerpo, despertaros con un recordatorio, una exhortación, sabiendo que en breve debo abandonar mi cuerpo, mi tabernáculo,
así como me lo declaró Jesucristo, Señor nuestro. Así que ambos apóstoles sabían que su muerte iba a producirse pronto. Y aunque no encontramos palabras semejantes en el libro de Apocalipsis, ¿no?, respecto a Juan, sin embargo, sabemos que la temática del libro de Apocalipsis tiene precisamente que ver con eso, con la muerte y con la vida. Curiosamente, no tenemos documentos bíblicos que nos hablen de la muerte del día en que murieron cada uno de estos apóstoles. Tenemos que acudir a lo que dice la tradición cristiana. Por ejemplo, nos dicen que Pablo fue decapitado en el año 67 y también se dice en la tradición que sobre ese mismo año murió el apóstol Pedro crucificado boca abajo en Roma durante la persecución de Nerón contra los cristianos. Es más, hay algún documento que incluso asegura que fueron martirizados Pedro y Pablo en la misma ocasión. En cambio, en cuanto al apóstol Juan, se dice siempre en la tradición cristiana que murió entre los años 95 al 97 en Éfeso y de muerte natural. De hecho, por algunas referencias indirectas que encontramos en los evangelios, ¿no?, deducimos que Juan era, por ejemplo, más joven que Pedro. Y puesto que también se calcula que el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribió entre los años 90 al 95, podemos deducir que también a Juan, que en una de sus cartas habla de sí mismo como el anciano, él ya una persona mayor, pues que tampoco le quedaban ya muchos años de vida después de escribir el Apocalipsis. Así que también podemos considerar el libro de Apocalipsis como el testamento, el último testamento o el final, ¿no?, del apóstol Juan, ¿no? Y vaya testamento que nos dejó, ¿no? Muy bien, así que yo os propongo que veamos durante unos domingos cuál era la esperanza acerca del futuro que tenían estos grandes apóstoles y cómo enfrentaban ellos su muerte. Lo haremos obviamente con Pablo y con Pedro, puesto que ya he dicho que en el libro de Juan, en los escritos de Juan, no tenemos ninguna referencia personal en este sentido, como sí lo tenemos de Pablo y de Pedro. Las lecturas que hemos tenido al principio en esta segunda carta a Timoteo, si os habéis fijado, las tres lecturas estaban unidas por una misma frase, una frase de dos palabras, aquel día. Vamos a volver a leer el primer texto, que será en el que meditemos en esta mañana, principalmente. Los otros dos lo dejamos para otra ocasión. Así que vamos a volver a 2 de Timoteo, capítulo 1, pero esta vez empezaremos leyendo en el versículo 8, porque el argumento del apóstol Pablo precisamente empieza aquí, en el versículo 8, y termina en el versículo 12. Y ahí encontramos una palabra clave también, o un tema clave, la frase el Evangelio, que, como muy bien sabéis, significa buenas noticias, en este caso de parte de Dios. 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio conforme al poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos, y que ahora ha sido manifestada mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio,
para el cual yo he sido constituido predicador y apóstol y maestro, por causa de lo cual también padezco estas cosas, la prisión, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La situación personal del apóstol Pablo cuando escribe esta segunda carta a Timoteo no era nada buena. Si leyésemos toda la carta de un tirón, notaríamos la soledad del apóstol, su tristeza y también su pesimismo mientras escribe. Se encuentra encarcelado. Esta vez, porque había sido encarcelado en varias ocasiones, pero esta vez se encuentra encarcelado en un oscuro y desagradable calabozo de Roma. Recordaréis que como Pablo era ciudadano romano, había hecho servir el derecho de apelar a la justicia romana, concretamente a César, y ser protegido, en un principio, contra las falsas acusaciones de los judíos contra él. Ya sabéis que los judíos lo perseguían de ciudad en ciudad y lo acusaban, por ejemplo, de sedición. Fue una estrategia que Pablo usó legítimamente para autoprotección, acudir a la justicia romana. De hecho, su caso ya había sido visto previamente y en este momento se encontraba a la espera del juicio definitivo. Y las cosas en esta ocasión, anteriormente le habían ido bien, pero en esta ocasión la cosa ya había cambiado. No habían ido bien para Pablo. Se había complicado de tal manera que hasta, esperaba la muerte, ¿no? Finalmente sería ejecutado si el Señor no intervenía. Y frente a este panorama nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo era posible esta situación? Un predicador del Evangelio, como él mismo se define, un apóstol de Jesucristo y un maestro sin igual. Otra vez encarcelado, porque ya he dicho que no era la primera vez. Otra vez pringado, como vimos no hace mucho. Quizá después de Jesús, el apóstol Pablo sea la persona más influyente e importante del cristianismo, con unas capacidades únicas para la extensión del Evangelio y para la consolidación de la Iglesia del Señor, como lo había demostrado hasta aquí. Y con este potencial que Pablo tenía, ¿cómo era posible que el Señor lo tuviera tirado en una cárcel romana? ¿Por qué no lo liberó como hizo con Pedro? ¿No hubiera sido una excelente evidencia del poder de Dios? ¿No hubiera contribuido este hecho a la extensión del Evangelio en Roma de una manera más eficaz y rápida? Pues no tenemos respuestas para estas preguntas. Lo que sí podemos decir es que Pablo estaba en estas condiciones pésimas y que murió decapitado poco después. Sin embargo, Pablo hace una confesión. Confiesa que aunque padecía estas penalidades como si fuese un vulgar malhechor encarcelado, no se avergonzaba de ello. A pesar de eso, su seguridad estaba puesta, como hemos leído, completamente en Jesús, pasase lo que pasase. De tal manera que hasta le dice a Timoteo, Timoteo, tú tampoco te avergüences de mí, porque yo soy prisionero del Señor, no de Roma ni del Nerón, sino del Señor. Así que comparte, como hemos leído, el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Compartir el sufrimiento, compartir el poder de Dios, sí, eso nos gusta, pero el sufrimiento, no. Y al final del argumento encontramos
unas palabras excepcionales que donde más usamos los evangélicos pues precisamente es cuando algún hermano nuestro ha partido para estar con el Señor, ¿no? Versículo 12. Yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y esto también se acompaña con otras palabras del capítulo 4, versículo 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro versículo 12 del capítulo 1, tenemos varios temas que podemos diferenciar ahí. Por un lado, el propio testimonio de Pablo, que ya lo hemos dicho, ¿no? No me avergüenzo de padecer estas cosas, confiesa Pablo. A vista de la gente y a vista de la justicia romana y humana, era tratado como un vulgar delincuente, sin serlo. Alguien que estaba acusado de luchar contra el Estado romano. Pues frente a este hecho injusto, Pablo dice, no me avergüenzo de esta injusticia que estoy sufriendo. Seguidamente hace referencia al poder de Dios, como hemos leído, ¿no? En quien había creído. Poder que Dios no usa para librarlo de la cárcel, sino para otra cosa futura. Y por este hecho está persuadido o seguro de que le preservará. No lo librará de la muerte, pero lo guardará. Y lo que Dios Padre, según todo el contexto en el que encontramos estas palabras, Dios Padre cuidará de Pablo, lo que cuidará de él lo compara con un depósito, que tiene como fin custodiarlo, eso lo hace Dios, para mostrarlo un día futuro. Un día al que Pablo llama aquel día. Y, como notábamos anteriormente, aquel día lo menciona hasta 3 veces en la carta. Bien, a grandes rasgos este sería el argumento del apóstol Pablo aquí, ¿no? Que desarrolla en estos versículos. Pero como no podía ser de otra manera, lo más difícil de dilucidar es el significado de la palabra depósito. En este contexto. De hecho, Pablo vuelve a repetir esta palabra, por ejemplo, relacionada con Timoteo en el capítulo 1 y versículo 14, donde le dice, guarda tú, Timoteo, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y en este caso, como digo, lo que nos llama la atención es que no es Dios, sino Timoteo, el que debe custodiar ese depósito. Por cierto, ya que he mencionado este versículo, si no lo he mirado mal, esta es la única referencia directa en esta carta que tenemos a la persona de Dios, el Espíritu Santo, la persona de la deidad que ahora aplica al creyente todo lo referente a la salvación y al Evangelio. Y que este Dios, el Espíritu Santo, tiene su lugar de residencia, tiene su casa, ¿dónde? En el cuerpo humano del creyente, en este cuerpo, cada uno el nuestro. Por eso Dios, el Espíritu Santo, vive en nosotros, como escribe el apóstol Pablo aquí. Y estaba con Pablo en la cárcel. Y según le dice a Timoteo, el Espíritu Santo contribuye también a la custodia de este depósito. Pero volvamos al depósito de Pablo. ¿Se trata del depósito que ha sido confiado a Pablo o es diferente al de Timoteo? ¿O es el depósito de Pablo, es decir, lo que Pablo es y representa? ¿Es esto lo que es guardado por el Señor? Ya sabéis que la palabra depósito en realidad es una palabra muy sencilla, es algo que se encomienda para custodiarlo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros depósitos en los bancos para que lo custodien.
Vamos a intentar averiguarlo, vamos a dar un poquito de luz, ¿no? Ya hemos dicho que el argumento del apóstol Pablo empieza en el versículo 8 y termina en el versículo 12. De hecho, si fuéramos al griego, al original, veríamos que es toda una frase. Hay versiones que intentan plasmar este detalle, ¿no? Entonces, empieza en el versículo 8 y termina en el versículo 12. Hay que coger respiración para seguir el argumento de Pablo. Muy bien, versículo 8. Pablo sufre prisión por causa del Evangelio. Pero como contraste, el Evangelio habla del poder de Dios, no para sacar a Pablo de su estado, sino para manifestarlo, versículo 9, en la salvación y el llamamiento santo, llamamiento de Dios, por eso es santo, que hace a los pecadores que no somos santos, pecadores perdidos, aquellos que por naturaleza somos enemigos de Dios. Pablo incluido, él se autodefine como el primero de los pecadores. Dios no nos puede salvar en base a nuestras obras, lo dice aquí, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque todas nuestras obras, también las buenas, están manchadas por el pecado y nos condenan a todos. Así que Dios tiene que buscar otra manera de llamarnos y de salvarnos. Y lo tiene que hacer a través de su propósito, de su voluntad, porque lo quiere hacer. Y de su gracia, la gracia de Dios, un trato favorable hacia personas que no la merecemos. Eso es la gracia de Dios. Y de esto precisamente habla el Evangelio. No hay otro mensaje igual en el mundo. Pero la sorpresa viene a continuación, porque descubrimos que el Evangelio es anterior a Pablo. ¿Qué digo anterior a Pablo? Incluso es anterior al Big Bang. Es decir, que el Evangelio ya estaba antes de la existencia de la materia y del espacio y del tiempo. Porque el Evangelio tiene su existencia, lo vuelvo a repetir, versículo 9, en el propósito de Dios mismo. Dios, un ser espiritual, infinito, eterno, inmutable y todopoderoso. Un ser indefinible e inabarcable por el hombre, que en este proyecto de este ser llamado Dios incluía su gracia, incluía su favor inmerecido concedida en alguien clave que Pablo menciona. Jesucristo, pero antes de los tiempos eternos. Es decir, antes de la creación de todas las cosas. El Dios eterno tenía ese propósito eterno hacia los seres humanos a los que todavía no había creado, e incluso Dios sabiendo que el hombre iba a pecar. Es decir, que en ese proyecto de Dios, centrados en la persona de Jesucristo, ya estábamos incluidos tú y yo. Y aquí cuando intentamos imaginar o razonar estas cosas e investigarlas, ¿no? en la revelación que tenemos en la Escritura, pues nos perdemos, al menos yo me pierdo y no entiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien y de algo completamente inabarcable para la mente humana. Y ni siquiera es correcto referirnos a ese tiempo o a eso, mejor dicho, a eso, como ese tiempo existente antes del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no existía. Existía la eternidad.
Y en la eternidad no hay tiempo, no existe eso. El apóstol Pablo resuelve este enigma, por decirlo de alguna manera, con la frase, no te lo pierdas, antes de los tiempos eternos. Explica esta frase. Imposible ubicar, entender y explicar estos conceptos. Aún buscando otros textos que hablan precisamente de eso. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 9, dice: el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Te creó a ti y a mí también. Pero no es problema. No es problema, hermana y hermano. Tengo buenas noticias para ti. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 sí tenemos un adverbio de tiempo tangible, palpable y entendible, que contrasta con el adverbio antes. Pablo escribe: y que ahora. Esto sí que lo entendemos y lo podemos investigar, ¿no? Ahora, ese propósito y esa gracia que estaban escondidas en Dios desde la eternidad, el Evangelio, la salvación, el llamamiento santo, el propósito de Dios, su trato de gracia, Jesucristo mismo, todos estos conceptos que ha estado explicando el apóstol Pablo, todo eso ahora ha sido manifestado, ahora ha sido revelado, dado a conocer mediante la aparición del principal protagonista en los propósitos de Dios, la gloriosa persona de Jesucristo. Y en esta venida, en esta aparición, aunque nació de María, ¿no? En el mundo de la persona de Jesucristo, que conocemos por los relatos históricos de los evangelios, dice Pablo que esa venida, esa aparición del Señor Jesucristo ha conseguido dos cosas. ¿Qué cosas son? Dice Pablo: abolir la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La inmortalidad quizás sería mejor traducirlo como la incorrupción del cuerpo humano, porque se refiere al cuerpo humano. El alma sigue existiendo, pero el cuerpo, ya sabéis, que desaparece. Y además sabemos cómo lo hizo, porque esto, como digo, ocurrió aquí, ocurrió en la tierra, ocurrió en el tiempo y en el espacio, hace 2000 años. En la ciudad de Jerusalén. Lo hizo muriendo en una cruz y lo hizo resucitando al tercer día. Esta fue la forma en la que Jesús sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Porque el Evangelio, vuelvo a repetir, son buenas noticias de parte de Dios para el ser humano. Es, como dije antes, el único mensaje trascendente, el único mensaje que habla de estas cosas trascendentes con trazabilidad y, lo que es más importante, con integridad. Y es por el contenido de estas informaciones concentradas en la palabra evangelio. Fue para lo cual, versículo 11, dice Pablo: yo fui constituido predicador del evangelio, fui constituido apóstol de Jesucristo y maestro de todas estas cosas. Pero llegados a este punto, alguien puede cuestionar y decir: alto ahí, un momento, este es un mensaje falso. ¿Por qué? Puesto que porque si Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la incorrupción, y que Pablo fue comisionado para difundir este mensaje, pero que el resultado en su propia experiencia, como él explica, han sido desgracias de toda su vida,
y finalmente ha sido encarcelado y va a morir, pues no es un mensaje muy creíble, ¿no pensáis? ¿No? Es un mensaje que falla en lo que comunica. Sin embargo, el apóstol Pablo no esconde absolutamente nada de esta realidad, pero en cambio lo que sí hace es proyectarse otra vez hacia el tiempo. ¿Y hacia dónde nos proyecta ahora? Pues hacia un día futuro, al que llama aquel día. Así que fíjate bien que tenemos un antes, ¿no?, donde no conseguimos llegar a fondo, ¿no? Tenemos un ahora, que es la historia humana, con la persona de Jesucristo en ella, y esto sí que lo entendemos, ¿no? Sabemos que Él dio su vida por nosotros, ¿vale?, y que resucitó. Y llegará un día, que es aquel día, según Pablo. Y resulta que cuando llegue aquel día, la salvación, el llamamiento santo, el propósito y la gracia de Dios, la abolición de la muerte y de la revelación de la vida y de la incorrupción del cuerpo humano, dadas en Jesucristo antes de los tiempos eternos, pero ahora, desde hace 2000 años, se ha manifestado en el tiempo por la aparición de este mismo Jesucristo nuestro Salvador, quien a través de su persona y de todo lo que hizo, ha sacado a luz todas estas cosas, con el objetivo de concluirlas definitivamente en un día futuro, al que Pablo llama aquel día. Así que ahora tenemos toda la perspectiva del Evangelio, todo el trayecto y el propósito de Dios en la historia. Tenemos el antes del final del versículo 9, tenemos el ahora del principio del versículo 10 y nos proyectamos hacia aquel día, versículo 12. Por lo tanto, en todo este contexto, el término depósito no incluye solamente el ministerio de Pablo y el cumplimiento fiel del mismo hasta la muerte, como así lo hizo. Incluye eso, pero también todo lo que contiene y es el Evangelio, el propósito eterno de Dios, centrado y revelado todo en una sola persona, Jesucristo, antes, ahora y aquel día. Es cierto que Pablo en el versículo 11 habla de guardar mi depósito. Pero también en el capítulo 2 y versículo 8 dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo predicaba el evangelio, Pablo predicaba estas cosas. ¿Pero el evangelio era de Pablo? No. Y sí. El evangelio eterno, como se le califica en Apocalipsis, por aportar algo de Juan, ¿no?, también, es el mensaje de Dios. Pero en el propósito inicial de Dios en la eternidad, y esto es lo impactante, ya lo he dicho antes además, incluía a Pablo y su vida y su ministerio, y te incluía a ti y a mí también. Un dato curioso de este último versículo, capítulo 2 y versículo 8, es que Pablo hace mención de dos datos clave en el evangelio que predica, o que predicaba. El primero es la descendencia humana de Jesús. Estamos acostumbrados entre los evangélicos a hablar más de su deidad, de su divinidad, ¿no?, como hijo de Dios. Pero el dato humano es muy importante. No sé si os acordáis de la serie que di, ¿no?, Los tres enemigos de Jesús, hombre, ¿no?, donde daba tanta importancia al factor humano, a Jesús como hombre. Pues como hombre procede de sangre real, a través de María y de José, que eran descendientes del rey David.
Y tal y como estaba anunciado en los libros del Antiguo Testamento, David tenía como depósito y como persona, ¿qué tenía? Los propósitos de Dios de que un día de su descendencia nacería uno que gobernaría el mundo entero, Jesucristo. La segunda cosa interesante es la resurrección del cuerpo humano muerto de Jesús, hecha por su Padre Dios. Y es precisamente la resurrección del cuerpo humano muerto de Jesús la que saca a la luz la vida y la incorrupción. Son dos aspectos muy humanos y terrenales de un proyecto eterno de Dios, pero que son clave en todo lo que estamos viendo acerca de los propósitos de Dios para el ser humano, para ti y para mí. Y en cuanto a esto, el dato más significativo es precisamente el de la incorrupción del cuerpo humano, ¿no? Que es la vuelta a la vida, es la resurrección del cuerpo muerto de todas y cada una de las personas que han existido y existirán. Y esta resurrección, esta vuelta a la vida, ¿cuándo se producirá? Se producirá aquel día. Es curioso, es muy curioso cómo nadie cree en la resurrección futura del cuerpo humano. Y cuando sacas este tema con alguien no creyente, pues enseguida la gente saca a colación la reencarnación. Ah, sí, a lo mejor hay reencarnación y me reencarnaré en no sé qué, en una gallina o en un pato. Imagínate. Pero es que ni siquiera los cristianos evangélicos creemos en la resurrección del cuerpo, de nuestro cuerpo. No forma parte de nuestra esperanza. Ya lo dije en una ocasión y me vuelvo a reiterar. Decimos, bueno, yo cuando muera estaré con Cristo, para siempre. ¿Y la resurrección del cuerpo, para quién la dejas? Si no, no vives. Porque el proyecto de Dios para el ser humano es precisamente ese. Nos creó humanos y nos recrea humanos y nos resucita humanos. Por eso Jesús se hizo hombre, no solamente para la salvación, sino en el proyecto y el propósito de Dios, en su creación no nos hizo ángeles, Él hizo ángeles, ¿vale? Que viven en la dimensión espiritual, no tenemos mucha idea cómo funciona eso, ¿vale? Pero en el proyecto de Dios y sobre todo para el futuro está en manos de humanos a través de Jesucristo. Así que tenemos que cambiar un poquito el chip de nuestra esperanza. Estoy terminando ya. Así que, para concluir, os propongo que el depósito al que Pablo hace mención en el capítulo 1 y versículo 12 implica todo el contenido del Evangelio, que le incluye a él, toda su vida, que estaba prevista en ese propósito dado en Jesucristo antes de los tiempos eternos, pero manifestado ahora mediante la aparición de Jesucristo en la historia, ahora, y nos proyecta hacia la próxima aparición en aquel día. Porque el hombre Jesús, después de ser resucitado por Dios y estar 40 días con los discípulos, marchó a la dimensión espiritual precisamente con ese mismo cuerpo físico resucitado, con el que fue descargado de la cruz y puesto en el sepulcro. De esa misma manera, con ese cuerpo, volverá. Pablo murió decapitado en el año 67. Pero el depósito, que incluye su vida, está custodiado
por Dios mismo, quien lo sacará a la luz y lo mostrará aquel día. El día de la aparición de Jesús, que será el día de la vida. Y aquel día, Dios resucitará el cuerpo muerto de Pablo, resucitará el cuerpo muerto del apóstol Juan, resucitará el cuerpo muerto de Pedro y resucitará el cuerpo tuyo y mío si pasamos por esa experiencia. Si Dios quiere, seguimos en otra ocasión.